Buenas tardes, señor Cruz. Buenas tardes. Hoy día le voy a hacer una serie de preguntas y bueno, empecemos. ¿Por qué se interesó por el caso? ¿Qué significado importante guardarán estos hechos para nuestra historia? El caso se dio dentro de la fase de la acción eh, terrorista eh, ubicada a comienzos de los años 90 y fines de los 89, de los 80, cuando Sendero se trasladó a la ciudad, concretamente a la Gran Lima, después de ser derrotado en el campo, principalmente en Ayacucho, en el valle del río Apurímac, en Brae, por acción principalmente de las rondas campesinas apoyadas por las fuerzas del ejército. Al llegar a Lima, uno de los primeros síntomas que indicaron la presencia de Sendero Lima fueron los hallazgos de casas en las que había estado viviendo eh, a Abimael Guzmán, ¿no? Claro. Eh, se llegó no a tiempo, ¿no? Y él pudo escapar. Pero el hecho que marcó eh, la señal más clara de que la violencia se había trasladado a Lima fue la matanza de Barrios Altos el 3 de noviembre del año 1991, con el saldo de 15 personas muertas, bajo la presunción para las fuerzas represivas o para las fuerzas antisubversivas del Estado de que en la quinta donde se produjo esta matanza se realizaba una apoyada organizada por Sendero Luminoso. En realidad en esa quinta se realizaron ese mismo día dos polladas, hubo una información confusa, pero igual se eliminó eh, así sin, ¿cómo se llama?, extrajudicialmente a estas 15 personas, entre ellos un niño de 8 años. Eso fue lo que nos puso a nosotros, a los periodistas, que seguíamos de cerca el fenómeno de la violencia, en el camino de eh, esta presencia de la violencia senderista en Lima y la presencia de esta forma de reprimir eh, muy especial porque fue ejecutada por un destacamento de comandos, ¿no? Que usaron fusiles ametralladora con silenciador tipo AKM, que solamente usan las Fuerzas Armadas, que fue un caso en el que se movilizaron, se movilizó este destacamento en fuga en unidades móviles del Estado, ¿no? Y en el que se dieron formas extrañas que fueron vistas en ese momento claramente por los periodistas como formas de apoyo a los terroristas al momento que fugaban. Me refiero concretamente a la presencia de un portatropas de la Marina que se atravesó en la esquina de salida del Jirón Guanta, después de que habían pasado los vehículos en que huían Sendero. los ejecutores. Eso fue el gran hecho que nos puso en la hipótesis de que luego de hacer un análisis de los perfiles que tenían los grupos operativos de este tipo, nos puso en la hipótesis que la definió Gustavo Gorriti en una entrevista al Diario de la República, podía haber surgido un escuadrón de la muerte, un destacamento, ¿no?, para matar sin licencia, ¿no? Claro. Ese fue el hecho que nos llevó A la a, investigación de este caso. a ponernos con las antenas bien
paradas de qué grupo se trataba, ¿no? Y así es como ocurre meses después el secuestro del profesor y los 9 estudiantes de la Católica. Claro. ¿Cómo llega usted con Arrieta a dar con los integrantes del Grupo Colina? ¿Cómo fue ese primer contacto con Nosotros Santiago no, Martín Rivas? yo y Arrieta no llegamos a los integrantes, no, es así exactamente, Ya, ¿no? pero había un contacto con uno del Grupo Colina, claro. Me acuerdo que le revela la información, ¿no? De que había sucedido esta matanza, creo, de No, la Cantuta, eso ¿no? revela que no, no es así, pues, ¿no? El miembro Grupo Colina tuvieron en primer lugar no un descubrimiento, sino 2 descubrimientos de fosas. Al primero no tuvo que ver nada el Grupo Colina. En el segundo descubrimiento sí hubo una información de un miembro del Grupo Colina, Ya. pero no en el inicio de la investigación. Entonces, no fue así como han pensado ustedes al formular esta pregunta. Ya. Heriberto Benítez recibió una llamada que alertó y dio señales de dónde estaban los restos del profesor y los 9 estudiantes desaparecidos. Luego llega la revista Sí, un mapa y pedazos de restos humanos que revelan más detalles del hecho. ¿Fue Martín Rivas traicionado o se trató de una acción por parte de un elemento de las Fuerzas Armadas que estaba asqueado con lo que estaba sucediendo? Esto, es, esto no es así como se formula en la pregunta. No, no fue Heriberto Benítez el que da la primera señal de dónde estaban los restos del profesor y los 9 estudiantes. Es totalmente falso, ¿no? Los hechos ocurrieron así. Hasta el 2 de abril del año 1993, usted sabe cuándo ocurrió el secuestro. Claro, ¿Cuándo ocurrió el secuestro? el 18 de julio del 92, ¿no? 18 de julio del Ajá. 92. Bien, En la unos 8 madrugada. meses después, ¿no? En el Congreso Constituyente Democrático, CCD, ¿no? Que se formó, que el gobierno eh, convocó para su elección después de que la comunidad internacional lo presionó a causa del golpe de Estado del 5 de abril del 92. En ese congreso, a ese congreso, llegó un sobre Al señor que Henry fue Pisco. colocado en el escaño del congresista Henry Piz. Nada que ver tuvo aquí Heriberto Benítez. Henry Ya. Piz recibió ese sobre con una descripción de cómo había sido el secuestro de los estudiantes de la Cantuta y una descripción de cómo habían sido eliminados. ¿Ya? Esa descripción venía firmada por un anónimo que se identificaba solamente con las siglas Comaca, que quería decir comandantes, El grupo mayores, Coma. capitanes. ¿Ya? Ese documento fue el primer documento, ¿no?, que afirma que los estudiantes han sido ejecutados. Por ahí hay que comenzar. Hasta el 2 de abril no se sabía, no había ninguna versión. Era una versión muy coherente, lo que lleva al congresista Piz, luego de hacer una serie de averiguaciones en el intermedio entre la sesión de la mañana y la sesión vespertina del Congreso, ¿no?, encuentra que toda esa es una información bastante sólida y aunque está firmada por un anónimo, él de una manera inteligente plantea que en ese documento había recibido un documento donde se señalaba con nombres, apellidos y cargos a los responsables y ejecutores del secuestro, pero que no iba a dar ningún nombre respecto al documento. Y de ese modo, bajo esa cobertura, tampoco dijo que era un documento anónimo, pero sí reveló punto por punto todo lo que decía ese documento, ¿no? Es así como en un congreso donde una mayoría de 50 sobre 80, ¿no?, 50 oficialistas, fujimoristas, ¿no?, acordaron investigar por una comisión especial ad hoc esa desaparición y esa denuncia, ¿no? Se formó una comisión de 5 miembros, en su mayoría de la oposición, por el impacto que provocó la denuncia de Henry Piz, ¿no? Claro. Así es como se inicia una investigación parlamentaria que fue decisiva para lo que ocurriría después. Ya.
A ver, señor Edmundo Cruz, ¿cree que la decisión de renuncia del señor Ricardo Uceda, debido al amedrentamiento que sufrió la hija del señor Carlos Maraví, dueño de la revista Sí en ese entonces, fue la correcta? ¿Por qué? Porque, o sea, renunció, ¿no? En una medida por este amedrentamiento, ¿no? Ya. ¿Qué sucedió? ¿Cree que La, fue la correcta? la decisión de Ricardo Sada fue correctísima, ¿no? Ajá, Porque eh, fue correcta porque la formuló después de un largo periodo, ¿no? En que eh, la revista había sido sometida a una presión económica. La publicidad del Estado, estamos hablando de una época en que el Estado era el principal anunciante, ¿no? Las dos entidades que manejaban la publicidad del Estado le cerraron el caño de publicidad a la revista, ¿sí? ¿No? claro. No solo eso, en todo ese proceso hubo 4 ocasiones que yo recuerde en que las carátulas de la revista fueron cambiadas a última hora por sugerencia, entre comillas, de el gobierno, concretamente del hermano del presidente de la República, Santiago Fujimori, ¿no? Los periodistas estábamos impagos hasta 3 meses, ¿no? Entonces era bien difícil, ¿no? Seguir trabajando, ¿no? En esas condiciones, y sobre todo se tornó mucho más difícil cuando se supo que esa presión económica obedecía a la línea independiente, ¿no? Fiscalizadora, de denuncia de las violaciones de derechos humanos que llevaba a cabo la revista, sí. Claro, esto afectó no solo al gerente, ¿no? O sea, también a usted como periodista, al reportero, Así es, por eso es muchas que personas. después que renuncia Uceda, renuncian casi todos los miembros de la redacción de Sí, ¿no? Y se inicia un proceso en que poco a poco la revista se va desprendiendo de los periodistas que quedaron y finalmente cae en manos de un señor Giulo, no recuerdo actualmente, de nacionalidad argentina, que terminó siendo director de la revista, y bajo la dirección de Gulo, ¿no? Marcelo Gulo, la revista fue sometida a los designios del Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? Ya, Fue finalmente prácticamente comprada la revista Sí por los Servicios de Inteligencia Nacional. ya, ok. Eh, ¿Piensa que la acusación de terroristas a las víctimas de la Cantuta fue la única causa que llevó al Grupo Colina a realizar semejante masacre? Eh, la acusación de terrorista fue solamente ¿Esa sería la única causa? fue un pretexto, ¿no? Ok, El secuestro de la Cantuta fue un operativo de repliegue, luego de ordenado por el SIN. el estallido del coche bomba de Tarata. A menos de 30 horas se realizó este secuestro, ¿no? Y los argumentos de que este profesor y estos estudiantes eran terroristas, Ellos o supuestamente, en primer lugar que eran autores, los implicados, ¿no? ¿no? Que habían participado, que tenían implicancia en el coche bomba de Tarata, nunca, en ningún momento, ni en el juicio Cantuta, ni en el juicio por la extradición de Fujimori, se ha presentado una prueba que demuestre tal vinculación, ¿no? Si hubieran habido indicios, pruebas, obviamente que el gobierno los habría mostrado, Claro. ¿no? Con mayor razón cuando se hizo el juicio a Fujimori. Pero nunca pudieron demostrar. Muy por el contrario, muchas autoridades de la policía declararon los antecedentes concretos que tenían estas personas.
Algunos, algunos de ellos, como el profesor y unos dos estudiantes, tenían algunos antecedentes de simpatías, ¿no? Como ocurría en muchas universidades. Otros 3 estudiantes habían sido detenidos cuando el año 1991, en mayo, Fujimori fue a visitar la cantuta y no fue recibido y fue objeto de un apedreamiento. 3 estudiantes detenidos, entre los que se capturaron a raíz de ese apedreamiento, figuraban en la lista de con las que el Grupo Colina llegó a la cantuta a la madrugada del 18 de julio para secuestrar, ¿no? Esa lista fue elaborada con criterios muy diversos en base a los informes de los diversos servicios de inteligencia y de la base de acción cívica, base militar, que ocupaba la cantuta desde mayo del año 1991, desde hacía más de un año. Claro, pero más de esos 3 aumentaron más que la lista, ¿no? Entonces esa es No fueron la simplemente... razón de esta, este operativo de secuestro y eliminación Y como no de hubo los evidencia, cantuteños. como no hubo evidencia, ¿no?, para culpar a ellos, se presupone que el mismo Grupo Colina lo podría haber hecho este atentado en Tarata, o el mismo gobierno, No, no, ese es algo que o no esa es una se suposición han hecho en otros casos, que no se pero en sabe. ese no está todavía aprobado, ¿no? Entonces sí pudo haber sido acto de terrorismo, eso de No, Tarata. en eso no te puedo dar ninguna especulación, ¿no? Ah, ya, ok. Ya, ya está. ¿Qué resarcimiento cree que debieron o deben recibir las personas indirectamente perjudicadas del caso de la Cantuta? Como en el caso de privación de la libertad de los señores Juan Jara, Juan Mallea, Gilberto Calvo, entre otros. Bueno, el caso de Mallea es un caso especial. Yo no lo colocaría junto con Claro, Juan pero Jara. a todo ese grupo, a los mencionados, Sí, bueno, les privaron su libertad, ¿no? sí. Y que yo sepa, creo que no hubo Juan una Mallea participó en ese indemnización. grupo únicamente como chofer de un taxi que contrataron estas personas para que los trasladara a ellos. Juan Claro, Mallea no tenía ninguna no otra tenía contacto, era un relación, evangélico que no no tenía tenía, ninguna ¿no? otra relación Pero con aún así estos fue a la grupos. cárcel, ¿no? Y fue acusado de cosas que Él no hizo. efectivamente, como tú señalas, era evangélico, fue acusado de ser el autor del plano, ¿no? En base a pruebas precipitadas y fraudulentas, ¿no? Y fue torturado, Claro. torturado, Ajá. y en realidad eh, fue la profesión de fe, la religión de, De no mentir, de de decir Mallea la verdad. la que ayudó a eh, que él soportara con estoicismo, ¿no?, esta situación, y finalmente fue una de las personas más perjudicadas, ¿no?, de todos Claro. estos O acontecimientos. sea, en ese gobierno se le inculpó, pero el siguiente gobierno, o sea, ya simplemente los tuvieron que dejar en libertad, ¿no? Pero porque iban o sea, tenía culpa el gobierno que los culpó en ese entonces, pero Él ni siquiera se le dio un salió resarcimiento, creo, ¿no? libre, salió libre, si mal no Simplemente se le recuerdo. pidió disculpas por los años Si, que se le si metió a mal la no cárcel, recuerdo, nada más. Mallea salió libre durante el mismo gobierno de Fujimori, al final. Entonces Gilberto Calvo fue al que me refiero, al Ah, ya. estudiante Gilberto Calvo. Sí, el caso de Gilbert Calvo, eh, Porque fueron culpados entre 7 y 8 años, creo. Yo no creo que fue de 10 años. él fue, pero él no formaba parte de... No, él era Juan un Jara estudiante era, de la fue Cantuta, ex acusado de estudiante. ser integrante de una célula senderista. Claro, y a él lo acusaron de soplón y por eso lo culparon, ¿no? Y ¿A querían quién? meterlo en la cárcel. A Gilbert Calvo. Porque él es el que dio la información de que había venido un grupo, ¿no? Que era el grupo Colina a sacar unos estudiantes. Él era como el soplón, ¿no? Yo no Gilbert conozco el Calvo. caso de Calvo, lo que yo conozco es el caso de otro señor que fue detenido y que después desapareció de la lista de detenidos, que se llama Ibarra, ¿no?
eh, ¿cómo se llama? Tiene tres nombres, este, eh, todos los nombres de Hitler, pero este señor Ibarra sí era un miembro del servicio de inteligencia que estaba infiltrado en esta célula, ¿no? Ya. Y que fue detenido junto con ellos. Sí, pero Ese caso conozco de agente de inteligencia que ya estaba infiltrado. Sinceramente no recuerdo el de Calvo. Posiblemente sí, porque en el documental lo menciona, o sea, él es sale un hablando con él. estudiante. Ajá, es uno de los que dormían en el internado y Ah, ya, pero yo él no no, sé él si... es un caso, él Claro, a él no fueron de los que lo sacaron, ¿no? Y los golpearon, los llevaron para masacrarlos, ¿no? Pero él, ¿cómo se llama? Fue uno de los estudiantes que sopló, ¿no? Y dio esta información de que sucedió tales actos, ¿no? Claro, solo quería ver si se acordaba, ¿no? De este estudiante porque también él fue inculpado, ¿no? Y lo condenaron a 8 años, creo, de cárcel. Igual que a Juan Jara, que era el periodista que trabajaba en Radio Comas, y Juan Maya también fueron inculpados, así es. ¿no? Claro. Ya. Sinceramente el caso de Calvo no lo recuerdo. No me su apellido era Gilbert Calvo Socos, algo así. ¿No? Ya, porque hay otro joven que estuvo preso 12 años, que Ya. aparece en el documental, que es entrevistado en el documental, ¿no? Tal vez sea él, pero no Ibarra, pero bueno, ya. Pero sé que es un ex alumno, ¿no? De la Ah, Universidad Ibarra es Cantuta. Hans Ibarra, su nombre es Hans, Hans, Ah, ya. Hans Ibarra, Claro, porque se habla, agente bueno, de del varios estudiantes. Servicio de Inteligencia del Ejército, Ah, ya. ¿ah? Ya, ya, ok. Que había realizado labores de infiltración en las organizaciones populares de Comas, había llegado a formar un comité de paz, ¿no? A presidir ese comité de paz, a viajar a Cuba como representante de ese comité de paz, ¿no? Entrevistar, tiene fotografías con Fidel Castro, con eh, el líder también nicaragüense que ya falleció, no recuerdo. Bueno, Ya. Y ya. bueno, otra pregunta más para terminar. ¿Considera que el gobierno del expresidente Fujimori tuvo mucha participación en el asesinato de estos jóvenes o eran acciones que el SIN solo las conocía con su asesor Vladimiro Montesinos, que era el que regía ¿no? Este servicio? ¿Cree que hubo mucha implicancia entre Fujimori o simplemente más eran acciones que las conocía el SIN? El régimen de los 90, después de el golpe de Estado, ¿no? Del 5 de abril, pasó de ser un régimen democrático elegido por votación popular a ser un régimen autoritario, ¿no? Dictatorial prácticamente, Desapareció por el la Congreso, forma claro. como violatoria, ¿no? de, la, de la democracia como asumió el poder y por el tipo de manejo del poder, ¿no? De su gestión, ¿no? Eh, en el terreno de la acción antisubversiva hubieron dos corrientes y eh, una corriente que era la corriente de inteligencia, ¿no? Ya. Eh, eh, la corriente que fue desarrollando la policía política, ¿no? Finalmente a través de la DIRCOTE, de sus organismos conocidos como el GEIN, ¿no? Grupo de, de inteligencia, de El Bredet, ¿no? Brigada de detectives, ¿no? Eh, Sí, entonces, ¿qué fue el resultado de toda la experiencia que vivió la policía, ¿no? Eh, en- desde los años 80, ¿no? Los años 80 se pasó por toda clase de estrategias y tácticas, ¿no? Y por supuesto
se fue asimilando experiencia y a fines de los 90 se fue orientando la policía hacia una estrategia de la escuela británica, de la escuela soviética en la que se habían capacitado dirigentes de la policía, que ponía el acento en el trabajo de inteligencia, ¿no? Para poder llegar a la cabeza de los grupos terroristas. No tanto la idea de destrozar masivamente a las huestes terroristas, sino incluso a veces dejarlos pasear, ¿no? Observarlos, vigilarlos, a veces incluso dejarlos escapar. Se dice que una de las veces que a comienzos de los 90 se dejó escapar a Abimael Guzmán fue precisamente por este tipo de teoría, ¿no? No importa dejarlo, porque se supone que ahí era el centro de reunión de toda la cúpula de Sendero, ¿no? Claro. Entonces, esta corriente que se desarrolló hacia fines de los 80 y comienzos de los 90, tuvo a su lado otra concepción antisubversiva, que era la que manejaron las Fuerzas Armadas, principalmente el ejército, que fue una concepción que se denomina, que es conocida como tierra arrasada, ¿no? Que se simplifica en, en una formulación, digamos, sí, que es una formulación de un representante de esta escuela, un general del ejército, el Gaucho Cisneros, dijo, sí, en un grupo de 60 personas, yo estoy seguro que hay un terrorista, mato a las 60 para estar seguro que mato al terrorista, ¿no? Yeah. O sea, era una campaña de eliminación masiva, Sí. lo que el ejército impuso en el campo, ¿ya? En Ayacucho, sobre todo en la zona de emergencia más importante, ¿ya? Y con esa estrategia se enfrentó al terrorismo, ¿no? Y el terrorismo también, por supuesto, fue el que provocó, el que dio inicio, provocó y generó todas estas formas de violencia, ¿no? De las que Sendero mismo también ha sido autor, ¿no? Hay masacres como la de Lucanamarca, ¿no? Hay otras que cometió el MRTA, ¿no? Sendero, contra los achánicas, ¿no? Que eran crueles, ¿no? Eran crueles, ¿no? Entraban a los pueblos, ¿no? En las alturas de Ayacucho, Guanta, y reunían a los pueblos, ¿no? Y les obligaban, les daban su discurso, les obligaban a apoyarlos, y si no los apoyaban, ejecutaban a las autoridades, ¿no? Les obligaban. En un comienzo optaron de otra manera, pero rápidamente optaron por estas formas de sometimiento, por el terror, ¿no? Claro. Entonces, eso generó a la vez una respuesta de las fuerzas represivas del Estado, de esta naturaleza, o peor que esa, ¿no? Entonces, dentro de este marco se impuso la concepción de tierra arrasada, ¿no? Bajo esta concepción se derrotó al terrorismo en el campo con la aclaración, con la definición muy clara de que a la vanguardia de la lucha contra Sendero estuvieron las rondas campesinas. Las rondas campesinas encabezaban los operativos, Claro. ¿no? Claro, yo me Los acuerdo. enfrentamientos contra Sendero, ¿no? Sí, yo me acuerdo de Hay un que caso en el que hubo dejar una confusión. bien claro y reconocer el papel fundamental que jugaron las rondas campesinas. Entonces, Fujimori tenía como aliado a Montesinos y al general Hermosa como representante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y Montesinos compartía esa estrategia, y no solo que compartía, sino que era el inspirador, ¿no?
el que reforzó toda esta estrategia y en el campo de la inteligencia la desarrolló, la estrategia de tierra arrasada, ¿no? De eliminaciones extrajudiciales, ¿no? Y Montesinos estuvo siempre al lado de Fujimori, hasta ahora lo está, ¿no? Sí. Sí, basta ver el desenvolvimiento del último juicio sobre la prensa chicha y la última decisión del expresidente Fujimori de tomar como abogado, no ya a un abogado, eh, a un jurista destacado como era Nakazaki, sino a un operador más que abogado, más que jurista, como es su actual abogado, ¿no? No se puede separar en toda su gestión a Fujimori de Montesinos. Esto no solamente en el terreno ideológico, en el terreno financiero, para financiar esta política antisubversiva y una política de corrupción, ¿no? se, eh, eh, Fujimori estuvo muy cerca de Montesinos. Es difícil separarlo. Bueno, y en el aspecto financiero, como se sabe ahora y se denomina desvío de fondos al SIN, de muchos estamentos, ministerios y institutos de las Fuerzas Armadas, se derivó desde los años 91, 92, un fondos para el Servicio de Inteligencia Nacional, a un fondo de reserva que solamente lo manejaron Fujimori y Montesinos. Las razones que llevaron al tribunal que sentenció a Fujimori a sentenciarlo a la condena que todos conocemos de 25 años fue precisamente porque se demostró, ¿no?, que esos fondos fueron desviados mediante decretos supremos secretos firmados por Fujimori, ¿no?, y cuyo manejo por orden verbal de Fujimori, según han declarado los jefes del SIN, ¿no? Todos los jefes del SIN, no me refiero a Montesinos, porque Montesinos nunca fue jefe, fue asesor, ¿no? Salazar Monroe, Rosas Bonachelli, ¿no? El tesorero del SIN han confesado que ellos le entregaban, sí, de manera irregular esos fondos a Montesinos y los cambiaban en dólares por orden de Fujimori. Entonces, ¿cómo separar? Y de esos fondos salió el financiamiento, no solo de la campaña de reelección de Fujimori, sino el financiamiento de estos operativos antisubversivos, como fueron los operativos que realizó el Grupo Colina. Hay recibos de eso, ¿no? Entonces, no podemos separar. Claro, o sea, ellos siempre estaban juntos, ¿no? ¿Cree que la acción del gobierno con la actuación del Grupo Colina ante estos sospechosos de terrorismo debió manejarse de otra manera? ¿Cuál cree que debió ser esa manera? O sea, solo esa acción que hizo el Grupo Colina, ¿no?, de sacar a esos estudiantes del internado de la Cantuta, ¿cree que esa fue la única manera de solución o pudieron haber realizado alguna otra medida, ¿no? ¿Y por qué en la noche? ¿Por qué en la madrugada, no? O sea, habría miles de formas distintas a las que resolvió recurrir el gobierno, ¿no?, que fue este secuestro para eliminación extrajudicial de los estudiantes, sacándolos en horas de la madrugada dentro de un centro universitario que estaba bajo control, ¿no?, de una base de acción cívica, una base antisubversiva del ejército, ¿no?, que estaba sometida a, ¿cómo se llama?, el estado de sitio, ¿no? O sea, a las 10 de la noche nadie podía circular, nadie podía entrar y salir,
No había para entrar y salir había un puesto. Claro. El ejército podía incursionar en cualquier, El toque de queda. ¿no? ¿No? Toque de queda, ¿no? Entonces, eh, había miles de formas, pero no es que él pudo recurrir a cualquiera de esas otras miles de formas. Lo real es que no hubo ninguna razón legal para que Ya, se eh, ejecutara este operativo. claro. Se Ya, ok, ejecutó no debió ejecutarse. simplemente porque había que darle una respuesta a Sendero Luminoso. Y para eso, es una opinión ya, se escogió una de las tres universidades, ¿no?, que eran consideradas focos del senderismo. Claro, influenciados San por Marcos, Ingeniería y la la Cantuta. cantura. Y se escogió a la que se consideró más cerca de Sendero, ¿no? Ajá. Así. Y luego se hizo, en pocas horas se decidió eso y se armó una lista en base a los informes de inteligencia, ¿no?, de todos los centros que operaban ahí. Entonces, no es que hubo otra forma, no hubo ninguna razón para eso. No había razón, pero estos estudiantes La autoría de, eh, eran totalmente, o del, sea, la autoría del coche bomba culpables. había que rastrearla de otra manera, ¿no? Por las formas que correspondían en una situación como la que vive el país frente a un hecho de esa naturaleza, ¿no? Teníamos una policía política. Hasta ahora, bueno, finalmente se encontró autores, ¿no?, de este coche bomba, y entre ninguno de ellos figura alguien de la Cantuta. O sea, fueron víctimas, en verdad. No eran culpables. Fueron víctimas, no eran culpables estos estudiantes. O no se sabría decir. No, había un juicio, dentro de los cuales yo creo que Sendero realizó ese operativo. No, o sea, yo me refiero a estos estudiantes, los que fueron sacados, ¿no?, del internado. Ninguno, Ninguno fue ninguno culpable. participó en ese coche, por Claro. favor, no hay ni una prueba, absolutamente. Si la hubiera, por favor, eso ya no habría sido posible Claro, no la hay pruebas, sentencia ¿no? de Fujimori, ¿no? Claro, y lo de Barrios Altos, o sea, la masacre que llegaron y ametrallaron a las personas que En estaban Buenos ahí en la Aires era pollada. algo parecido, o sea, había entre los Tampoco hubo pruebas, ¿no? ejecutados O si algunos habían terroristas en el grupo. personajes vinculados, ¿no?, a Sendero, ¿no? Heladeros, ¿no? Lamentablemente los heladeros eran... Ah, Ya también no podrán. podías trabajar como heladero porque te veían como terrorista, ¿no? Porque Ah, algunos ya. heladeros... Una forma que usó Sendero fue disfrazarse de heladero para transportar armamentos, ¿no? A ver. Claro. Bueno, creo que eso sería todo. No, nada más. Ah, yo quería comentarles sobre. Ayer hubo una muestra en el Museo de la Nación de Yuyanapac, que es algo así como los recuerdos Un de los, almuerzo de... no, una muestra de Yuyanapac, que fue en el Museo de la Nación. Ya. Me imagino que habrá escuchado. En la que se presentó todo acerca de terrorismo, ¿no?, de los años 80 y 90. Se presentó de Sendero Luminoso, MRTA. Y hay algo que me llamó mucho la atención de ahí, ¿no? De que hubo una confusión, por decir, unos campesinos mataron a 9 periodistas, ¿no? Porque creyeron que eran terroristas, ¿no? Pero porque tenían miedo, o sea, fue como falta de información de estos campesinos, ¿no? Porque creyeron que estos periodistas que llegaron a ese lugar eran terroristas, ¿no? Y que sus cámaras, ¿no?, sus aparatos que llevaban eran armas, pues, ¿no? Sí sabe de ese suceso, ¿no? No recuerdo en dónde fue, no sé si fue en la selva, porque algo así me mencionó de los Ashaninka. No sé si fue, pero creo que fue en la sierra, me parece. Eso fue en Uchurajay. Ahí todo, Uchurajay Churajai, creo. queda en Ayacucho, en las alturas de Huanta. ¿Ya?
ocurrió en el año 1983, a comienzos de año, en enero. Hasta la violencia comenzó en mayo del 80, hasta enero del 83, todos los medios tenían destacados en Ayacucho reporteros que permanecían un tiempo en Ayacucho. Algunos permanecían una semana, una quincena, un mes, algunos mucho más, ¿no? Pero eso cambió cuando sucedió lo de Uchurajay. Uchurajay fue el asesinato de 8 periodistas que salieron de Huamanga, la capital de Ayacucho, con la finalidad de llegar hasta una comunidad, ¿no? En la que se había producido una masacre. Claro. En esos tiempos las masacres de campesinos en las alturas de Ayacucho eran demasiadas, sobre todo en Ayacucho. El año 83 y el año 84 fue el año donde se han producido más muertes de violencia en el Perú, en toda la historia del Perú, de la República, ¿no? Entonces, no recuerdo, creo que era Huaychao, la comunidad donde se había producido estas muertes, ¿no? Y entonces estos reporteros salieron con unos guías, ¿no? Porque no es tan fácil. Ahora hay carreteras, ¿no? Pero en ese tiempo no había carreteras, había que ir por trocha, ¿no? Por trocha. Entonces bueno, este suceso... como tú dices, bueno, en toda esa zona actuaba el ejército, actuaba la marina, ¿no? Todas esas comunidades estaban sometidas a dos poderes, el poder de la Fuerza Armada y el poder de Sendero. Un día, porque tú eres de la sierra, bueno, si tú fueras de la sierra y vas a esas comunidades, ¿no?, de las alturas de Ayacucho, como ocurre en otros lugares del país, vas a encontrar muchos poblaciones aisladas, pagos le llaman, ¿no? O sea, la población está dispersa, es una población que vive dispersa de cara a la ganadería. ¿Pagos dijo? Pagos se llama, ¿no? Entonces, Huaychao era una comunidad con sus respectivos pagos. Y entonces, claro, los periodistas, cuando llegaban a Uchurajay, entonces los militares entraban a Sendero y les daba su discurso. Y los comuneros tenían que darles alimento, porque si no, los animales, todo, ¿no? Claro. Y llegaba el ejército, igual, tenía que darles, la comunidad tenía que darles apoyo. Y igual también, el ejército tomaba sus represalias contra quienes creía que eran amigos de Sendero. En las partes más altas, todas esas comunidades eran calificadas de comunidades senderistas. Tú ibas al puesto de comando de toda esa zona en Guanta, ¿no? Tenías ahí al frente al comandante del puesto, ¿no? Y tenías tú un mapa, ¿no?, donde había puntos rojos, puntos rosados, puntos blancos con su banderita, ¿no? Los puntos blancos eran puntos a favor del gobierno, puntos rosados eran intermedios, puntos rojos eran senderistas. Todas las partes altas estaban con puntos rojos. Ahí estaba Uchurajay, ahí estaba Putis, ahí estaba Huaychao, ahí estaban muchas comunidades. Entonces, esas comunidades, así como eran visitadas y discurseadas y
catequizadas por Sendero también lo eran por las fuerzas del orden. ¿Ya? Así fue como las fuerzas del orden prepararon las condiciones, ¿no? Claro. Ustedes no deben aceptar a ningún extraño. Todo extraño es senderista. Ajá, eso mismo yo leí en la leyenda que decía en la muestra Yoyanapán. O sea, fueron órdenes del Eso era así. O sea, que todo visitante los es periodistas terrorista. todo indica que los periodistas fueron realmente asesinados Sí, por los comuneros. una confusión. Pero en un estado, o sea, hay que conocer la zona, hay que vivir aunque sea un día ahí para darse cuenta. Es la soledad más sola, ¿no? Y tú te imaginas que venga un poderío, ¿no? De repente unos grupos armados, ¿no? Con su... Todo su equipamiento, metralla, ¿no? todo. Y de repente vienes de otro lado, al otro día viene un helicóptero y prrrrum, bajan comandos. O sea, gente que nunca ha conocido, muchos de ellos, la ciudad, ¿no? Que tenían que movilizarse cada mes con su ganado a una feria en Guanta para vender, hacer canje, ¿no? Entregar su ganado y traer azúcar, arroz, fideos, cargándolo, ¿no? Entonces, una gente de un nivel cultural bajo, de salud ni hablar. Entonces, una gente así, ¿te imaginas una gente así frente a estos poderes? Pobre gente, ¿no? ¿Qué sería el mundo para ellos? ¿No? Bueno, entonces a esa gente la catequizaron de tal forma que cuando vieron a estos jóvenes extraños, ¿no? Vestidos de manera urbana, con sus aparatos tremendos, zoom, ¿no? Que pueden parecer Un arma. un arma. Entonces los mataron, y los mataron como matan ellos, Claro. con mucha crueldad. Una causa, creo yo, ¿no? Ellos no tienen pistola, tienen cuchillo, entonces. Con otro tipo de herramientas. Una causa que creo yo, claro que se recalca en que surgieron estos movimientos es las grandes distinciones sociales, ¿no? La pobreza que Es el surgió, caso. que había en el Perú en ese ¿Tú estudias tiempo. para periodista o para comunicador? No, estudio otra carrera, contabilidad y administración. Contabilidad y administración. ¿Y por qué estás haciendo esto? Es que esto es fundamental para mi trabajo de historia y o sea, también me interesa un poco esto, Es el ¿no? curso de historia, ¿no? Ajá, Es un historia del curso de Perú. periodismo. No es de Pobrecito, periodismo. con razón, tú has leído. Yo creía que eras un periodista, por eso te he tratado. No. No, o sea, A claro. mis alumnos, tienes que exigirle a los jóvenes, ¿no? Porque Sí, así es, pues, ¿no? claro. Es un profesor buena gente, todo, ¿no? Le haces un daño a... No, y sí, la profesora sí nos ha exigido bastante, Ah, sino que creo que somos entonces, el grupo para con el hacer, tema más difícil. para hacer, has leído más bien algo, a Rúa y has visto el documental, sí es Claro, bastante. casi igual que Ya, mis entonces, compañeros. está bien, ¿no? Entonces, algunas cosas, por eso, como cultura, debe leer algo de Uchurajay. Ese es un momento muy importante. Y todo lo que guarde relación con la violencia, ¿no? Es una etapa de violencia que surgió en este país porque había mucho abandono. Hay zonas muy abandonadas, como esas que te he relatado. En el Braille, en el Guayaga. ¿Por qué hubo terrorismo? ¿Por qué ahora hay droga? Son zonas abandonadas, feraces, ¿no? Con gran vegetación, pero a las que no puedes llegar fácilmente. Entonces ahí se instauraron los grupos guerrilleros, se instauraron los grupos terroristas, se instauraron los narcotraficantes, ¿no? Los sicarios del narcotráfico, Claro. ¿no? Entonces tienes que conocer un poco. Este país es un país muy centralizado. Sí. Tu profesión, claro, vas una profesión de laboratorio, ¿no? Cálculos, matemáticas, ¿no? Bueno, ahora informática, porque todo se mueve Claro, con informática, también pero tienen que saber un poco de tienes informática. también está bien que te... Es historia del Perú, o sea, a Esta cada es, uno le han asignado esta un es una tema. etapa de la historia del Perú. Ajá. Sí, es muy importante. Ni siquiera está todavía escrita, ¿no? No, pues. Hay temor de dar a conocer en los colegios. Es el informe de la Comisión de la Verdad, es tildado de... No es lo mejor, pero es lo más serio, lo más profundo que se ha hecho, ¿no?
y tendrá que hacerse mucho más, ¿no? Para que se conozca. Y por eso es que los militares tienen, como hay ese clima, a los militares los buscan, y no a los cogotudos, que bueno fuera que se buscara a los responsables, se busca a los chivos expiatorios, se les condena, entonces no hablan, entonces no se sabe la verdad, se sabe la verdad de una parte, se sabe la verdad de los que declararon ante el informe de la comisión, ante la Comisión de la Verdad, se sabe la verdad de los que se atrevieron a testimoniar en los juicios, ¿no? Se sabe la verdad de lo que escribieron los periodistas, ¿no? Pero después no. Entonces es una etapa que debe estudiarse porque no debe repetirse. No tienes idea de cómo eran esos años, ¿no? Claro, solo Difícil. mis padres. Mis padres. Muy bien. Bueno, eso creo que sería todo, señor Edmundo Cruz. Ha sido un gusto.